¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Qué bueno que usted nos está acompañando a través de la multiplataforma por donde transmitimos en Más Noticias, Radio Televisión de Veracruz. Usted lo puede escuchar y lo puede ver a través de la radio de los veracruzanos y a través de la televisión de los veracruzanos. Un saludo también muy especial para quien nos está sintonizando en las 8 entidades de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal. Este es el tema del cual le estaremos dando cuenta esta noche aquí en la entrevista. El cambio climático es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima. Las causas pueden ser naturales, como por ejemplo las variaciones en la energía que se recibe del sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, y puede ser causada también por la influencia antrópica, por las actividades humanas, como por ejemplo a través de la emisión del CO2 y otros gases que atrapan calor o alteración del uso de grandes extensiones de suelos que causan finalmente el calentamiento global. Para hablar acerca de este tema que nos debe preocupar, pero más ocupar a la sociedad, está con nosotros el maestro en ciencias Leonardo Daniel Rodríguez Hernández, jefe de la Unidad de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta noche. ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenas noches. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches. Gracias a ti y a tu auditorio por este espacio y qué mejor forma de hablar de ese tema que en tu programa. El día de mañana, maestro, se estará conmemorando por 10ª ocasión finalmente una fecha muy importante, que es la hora del planeta, que tiene mucho que ver con el cambio climático. Más adelante estaremos platicándole al auditorio qué políticas están tomando ya en el estado de Veracruz para revertir, para contener el cambio climático. Pero entremos. El calentamiento global es un aumento de la temperatura, maestro, de la atmósfera terrestre que se ha estado observando desde finales del siglo XIX aproximadamente. Se observa un aumento de aproximadamente 0.8 grados desde que se realizan mediciones confiables. Finalmente, ¿cuáles son las generalidades del cambio climático y gases de efecto invernadero que ya nos están afectando, que nos repercuten y que ya lo estamos viendo aquí en la entidad veracruzana? Principalmente en Jalapa, como bien comentas. Pues mira, el cambio climático, como bien lo has comentado también, básicamente consiste en esta variación de temperatura, en estos cambios tan drásticos de la temperatura, y como parte de esos cambios, los procesos naturales, biológicos, pero también atmosféricos, se han venido modificando. Desgraciadamente, esta modificación lo que produce es que toda esa acumulación de materia y de energía no escapa de la Tierra. Este calentamiento lo que provoca es un efecto conocido como efecto invernadero, el cual esta radiación solar también, como bien decías, no escapa de la Tierra, se queda concentrada en la Tierra y finalmente lo que ocasiona es justamente estas sensaciones térmicas tan altas en nuestro planeta. Y obviamente pues en nuestro estado de Veracruz, que además es un estado el cual por sus condiciones naturales es un estado altamente vulnerable a este efecto del cambio climático. Ahora, hay una certeza del 90% que se actualizó en el 2013 y dijeron que era 95% los científicos de que la causa del calentamiento es el aumento de gases del efecto invernadero. Usted lo acaba de mencionar, que resultan de las actividades humanas. ¿Cuáles son las políticas de cambio climático que el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, ya está tomando y que finalmente el foco ya pasó a ámbar porque hay una alerta por la cuestión geográfica de la entidad veracruzana? Vamos a ser los primeros, ¿no?, en sufrir las condiciones. La política del Estado en materia de cambio climático se centra en 5 ejes fundamentales. El primero, a través de una política de planeación que nace a partir del Plan Veracruzano de Desarrollo, el plan sectorial no solo de la Secretaría de Medio Ambiente, sino de todas las secretarías. Tenemos un Plan Veracruzano de Cambio Climático, unas herramientas muy interesantes que son las agendas sectoriales de cambio climático, por mencionar algunas. Se centra también en un segundo eje que es el eje de financiamiento. Para nosotros es muy importante contar con ese financiamiento porque con eso nosotros podemos llevar a cabo diversas acciones de mitigación y adaptación ante este efecto. Un tercer eje es el eje de la cooperación. El Estado de Veracruz, gracias a la cooperación que ha mantenido con asociaciones civiles y con entidades del sector federal, pero también internacional, ha permitido llevar a cabo estas acciones en conjunto. Tenemos una política, un instrumento de evaluación y seguimiento que lo encabeza nuestro señor gobernador
a través del Consejo Estatal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Y también algo importante son instrumentos financieros. El FAP, por ejemplo, el Fondo Ambiental Veracruzano, es un instrumento bastante valioso para nosotros, porque así como financia proyectos de conservación que finalmente se traduce en medidas de adaptación al cambio climático, también es específico para temas de cambio climático, sobre todo el sector energético. Ahora, maestro, usted mencionaba algo que finalmente ya todos lo estamos viviendo. Este año finalmente invierno no tuvimos en la entidad veracruzana y fue algo peculiar, ¿no? Porque los inviernos en Veracruz, en Jalapa, son fríos, son rudos y este año tal parece que no existió, hubo mucho calor en estos meses. ¿Qué podemos esperar para el verano y qué sucederá en el siguiente ciclo? ¿Será que no vuelva a ser ya nunca el clima como lo conocíamos en nuestra entidad? Muy seguramente no será el mismo. De los registros que se tienen mensuales, año tras año, nos han indicado que los meses han sido cada vez más calientes, evidentemente con la evaluación o la temperatura promedio mensual de cada año. Y como bien mencionas, este diciembre, este invierno ha sido un mes bastante cálido. Seguramente el siguiente invierno lo será también. Entonces se irá veniendo una acumulación de estas temperaturas y mes con mes, día tras día que pase, seguramente irá aumentando esa temperatura. Ahora, el presidente de los Estados Unidos es conocido por negar, ¿no?, el origen del cambio climático. Él dice que no existe, que finalmente es un invento y se lo atribuye a los chinos, Así ¿no?, es. por la competencia económica que existe. Y son numerosas las ocasiones en las cuales el presidente ahora y magnate republicano ha dicho que esto es una farsa y que finalmente es una creación, pero en realidad, ¿qué consecuencias estamos ya viviendo con estos efectos que dicen los políticos norteamericanos no existen? Pero ¿cuáles son esas consecuencias que ya los veracruzanos estamos percibiendo? Mira, antes que nada es triste porque Estados Unidos es uno de los 3 primeros países en el mundo que más emisiones de gas de efecto invernadero tiene, después de China y Egipto, en la zona de Asia. Y bueno, es importante porque las consecuencias. Orográficamente nuestro estado presenta una gran diversidad, una gran biodiversidad. El 30% de los escurrimientos de agua son del estado, pertenecen o pasan por el estado. Y desafortunadamente, uno de los mayores impactos de este fenómeno es el incremento de los fenómenos hidrometeorológicos. Así es. Entonces, esta manifestación de estos fenómenos va a impactar y desgraciadamente no solo traerá consecuencias en las especies vegetales y animales, sino también en la gente que vive en estas zonas montañosas, en estas zonas, sobre todo las partes bajas de las cuencas, en donde todos estos escurrimientos finalmente desembocan al mar. Y bueno, los impactos finalmente no solo serán de ese punto, sino también económicos. Entonces, el tema es tan global, es tan completo que finalmente nos impacta en lo social, en lo económico y en lo medioambiental también. Es decir, la salud y la comodidad de los veracruzanos, de las sociedades, ¿se verán comprometidas? Se verán afectadas. No estoy seguro o cierto si comprometidas, pero sí muy afectadas. Recordemos que muchos de los vectores que transmiten enfermedades como el dengue, la chikungunya y algunos otros, dadas las condiciones por las cuales ellos, su origen es en el trópico, pero al encontrar temperaturas o condiciones más ideales hacia los nortes o hacia el norte, entonces ellos migran. Entonces, uno de los efectos es que en temas de salud, esos vectores, y ya lo vimos en Jalapa, por ejemplo, hay muchos casos de dengue. Entonces, por algún lado, como especie se beneficia, pero como humanos, como sociedad, nos perjudica este fenómeno. Es decir, el primer mensaje o la primera señal será que habrá más enfermedades que solamente había en las poblaciones con altas temperaturas. Es correcto. Las temperaturas, las enfermedades derivadas de las temperaturas también migran. Y migran porque finalmente quienes mueven estos parásitos, estas enfermedades, pues son las especies, estos animalitos que por ahí viven en ambiente. Y bueno, dado que su hábitat se ve modificado, pues entonces tienden a migrar también. Ahora, hablábamos acerca de los proyectos y de la cooperación internacional que existe en estos momentos y coordinadamente los trabajos que se están realizando entre el gobierno del estado de Veracruz, asociaciones internacionales y también autoridades de otros países. ¿Podríamos enumerar a lo mejor algún proyecto, algún plan que se tenga especialmente para estos 2 años? Mira, estamos como unidad de cambio climático, nos estamos centrando en 3 proyectos principales que tienen que ver con eficiencia energética. ¿Por qué eficiencia energética? Porque déjame decirte que el 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero del estado de Veracruz provienen justamente de ese sector. Entonces, la idea es aterrizar, reducir estas emisiones mediante proyectos de eficiencia energética en 3 aspectos. Uno,
Queremos incentivar, que las escuelas del Estado participen a través de un proyecto bajo en emisiones, ¿no? Dotándoles de equipo de energía eléctrica suficiente, sistemas de captación de agua de lluvia, que también es muy importante, y bueno, finalmente con temas de manejo de residuos. Como es un tema, cambio climático transversal, global, entonces todos estos ejes, residuos, energía y calidad humana, pues se prestan para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación a los impactos del cambio climático ya se están tomando o ya deberían de empezarse a tomar y deberíamos de tener conocimiento los ciudadanos? Mira, hay medidas muy sencillas. Una, nosotros, y solo quiero mencionarlas, desde nuestros hogares, por ejemplo, tan solo teniendo en cuenta la regla básica de las 3 Rs: reduce, recicla, reutiliza. Si nosotros reducimos el consumo de energía mediante diversas actividades, podemos reducir también estas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, si nosotros reciclamos, en ese caso, por ejemplo, el aceite combustible usado, nosotros como Secretaría de Medio Ambiente tenemos un programa que es la campaña La Energía de la Gente, el cual consiste en juntar este aceite derivado de los procesos de la comida y finalmente es reciclado y transformado en otro proceso, entonces también de esa manera podemos nosotros contribuir. En tema energético es importante, sin embargo es un poco más costoso para las amas de casa, para las familias, pero con estas acciones muy sencillas de reusar, reutilizar y reciclar, podemos definitivamente reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos sentar las bases y poner el ejemplo, ¿no? Para las generaciones que ya, o sea, enseñar a los hijos. 9, 10 años ya son edades apropiadas en las cuales también tenemos que enseñar a los chavos a que las cosas se tienen que reutilizar. Así es. Y finalmente, bueno, pues poner en práctica estas 3 Rs que pueden cambiar la vida, ¿no? No de nosotros, sino también de otras generaciones. Definitivamente. Podemos empezar desde la casa, desde la escuela. Es importante que las escuelas, los directores, los padres de familia tomen conciencia de este tema y con esta regla tan básica definitivamente podemos reducir nuestras emisiones y con eso contribuir al menos en mitigar un poco los efectos de este cambio climático que sobre todo en la ciudad de Jalapa lo estamos viviendo bastante fuerte. Así es. Ahora, el 25 de marzo de 2017 se va a llevar a cabo por 10ª ocasión de las 8:30 a las 9:30 de la noche la hora del planeta, ¿no? Acontecimiento que se realiza como una aportación individual, comunitaria, nacional y global frente al cambio climático. En esta ocasión, ¿cómo vamos a participar los veracruzanos, las dependencias, los edificios? ¿Cómo nos podemos organizar en el fraccionamiento, en la cuadra y decir, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que hacer conciencia. Claro, mira, la Hora del Planeta es un evento que nace en 2007 en Sydney. Es encabezado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como la WWF, y consiste justamente en apagar una hora nuestra luz de nuestra casa. No solo de ellos, sino también de monumentos históricos, de ciudades, de edificios. Es un evento tan importante a nivel mundial que, por ejemplo, la Torre de París, el Ángel de la Independencia en México se suman a este esfuerzo. Entonces, nosotros como veracruzanos, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, es quien nosotros encabezamos este gran esfuerzo y, bueno, invitamos además a los municipios a que también se sumen y a las secretarías, ¿no? Como comentaba en un principio, como es un tema transversal, nosotros tenemos comunicación y tenemos enlaces de cambio climático en todas las dependencias. Entonces nosotros hacemos el comunicado oficial a estos enlaces y la idea es que se sumen a través del apagón, vamos a decir el apagón simbólico o el apagón de una hora de estos edificios emblemáticos y por qué no de estas secretarías. Que estaríamos hablando de edificios emblemáticos como el Palacio de Gobierno, como el Congreso del Estado, como el Palacio Municipal, todas las dependencias que elaboran en sábado. Bueno, pues van a poner el ejemplo, grandes también monumentos, empresas también lo van a hacer y finalmente la invitación es para que desde casa pues apoyemos, no pasa nada, que dejemos de ver la película una hora, ¿no? Ni que el hijo o la hija deje de jugar con la consola, no se va a acabar el mundo, al contrario, le vamos a dar un respiro. Lo importante aquí es crear conciencia que con una acción de manera directa podemos incidir directa o indirectamente en mitigar o reducir este efecto que es de importancia global. Pues yo le quiero agradecer al maestro en ciencias, Leonardo Daniel Rodríguez Hernández, él es jefe de la Unidad de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente, que venga esta noche, es un día antes de esta conmemoración de la Hora del Planeta, que venga a platicar con nosotros, que nos dé estos datos y sobre todo que nos haga hacer conciencia
de lo que no queremos que pase, pero está en nuestras manos evitar. Gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, un gusto, un placer, y cuando gusten, pues estamos a sus órdenes, podemos sin ninguna duda seguir platicando de este tema tan importante para nuestro Estado, pero sobre todo para el mundo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la entrevista. Nosotros vamos a hacer una pausa promocional. En unos minutos más continuamos porque aún faltan más noticias.